Muy buen viernes, muy buen fin de semana para todos. Acá estamos en Sin Saco Política en la nueva edición junto acá a mi coequiper Clarita Scagliarini. ¿Cómo andas, Clarita? Ay, no sé realmente. ¿Te tengo que contestar, de verdad? Buenos, Yo no sé. Tengo la polite. impresión de que, no sé si realmente tiene algún sentido que sigamos tratando de entender qué es lo que hace este gobierno. Francamente me cuesta mucho, Pablo. Nosotros creo que la última vez que estuvimos acá teníamos tres ministros nuevos, ministras nuevas, y desde entonces se han dicho muchas estupideces cada día más, con lo cual yo llegué a la conclusión de que cualquiera puede ser ministro, cualquiera puede ser candidato a presidente o jefe de gobierno de lo que sea, o intendente, pero no se entiende nada y tengo la impresión de que es medio inútil realmente analizar la nada, porque lo que tenemos es eso, la nada, salvo el presupuesto. El presupuesto La, está. la realidad es que nosotros venimos contando un montón de cosas que se vienen consolidando en ese imaginario colectivo respecto de lo que es Argentina. Un psiquiátrico a cielo abierto. Porque en concreto, nosotros podemos hablar de la anomia, podemos hablar obviamente de la oclocracia, de lo que nosotros venimos advirtiendo hace rato que pasa con la parte institucional, el desconocimiento del público, del ciudadano respecto de cómo es el funcionamiento de las leyes, ¿no? Porque hemos visto bastantes cosas respecto de la cuestión del presupuesto. Y la verdad es que nosotros lo que hacemos simplemente es hacer un reflejo de lo que vemos, de las cosas más importantes, más relevantes y confirmar nuestros vaticinios desde cuando Claudito nos guiaba acá en la conducción del programa y lo iniciamos ya hace 3 años atrás con lo que sabíamos que iba a pasar. O sea, estamos confirmando y ratificando las peores situaciones que iba a desplegar un gobierno que está solamente para retener poder y para garantizar impunidad. Esto lo tenemos clarísimo. Ahora, empecemos a desmenuzar qué pasa porque la gente tiene que estar también advertida de lo que viene, ¿no? Claro, pero es que lo que viene es más de lo mismo o peor todavía. Como decía Claudio, lo peor está por venir, nunca tan cierto como ahora, porque estamos realmente en el fondo de no sé qué, del pozo. Pero algunos economistas nos dicen que todavía esto puede ser peor que lo Ni que estamos hablar. viendo. Bueno. Entonces, pero peor que esto. ¿Puede haber algo No, peor que pero, esto? a ver, el dólar moritán, que acá lo estaba profetizando ya Salvador Di Stefano, el otro día sacó una nota si no me equivoco, fue en Perfil, ratificando este vaticinio, porque por más que ahora diga, no, está planchado, la realidad es que si uno ve la evolución de lo que va a pasar en los próximos 60 días, no hay la menor duda de que esto termina así, con esa realidad absolutamente dramática para el bolsillo de la persona que está sufriendo a diario el impuesto inflacionario, que es una mentira argentina desde hace décadas, que no se puede erradicar porque tenés la deshonestidad intelectual de muchísimos economistas, oficialistas, casi siempre asociados al poder, que vienen justamente justificando a la inflación como un fenómeno no estrictamente monetario, sino multicausal. Pero bueno, en concreto creo que vamos a tratar de hoy brindar un poco más de información y de echar luz sobre las cosas que han pasado en estas últimas 2 semanas, porque la verdad que nos ausentamos una semana más, otra vez pedimos disculpas a todos los que están del otro lado. A veces se hace muy difícil acomodar los horarios y por supuesto tener la agenda que nosotros precisamos, pero bueno, hoy vamos a analizar el presupuesto. ¿Y a quién tenemos, Clarito, para que nos eche un poco de luz en este presupuesto Y corporativo? en realidad te cuento que vamos a hablar de política, pero lo que todavía sigue parece como que nadie lo cambió, ni Ministerio de la Mujer, ni el INADI, ni el ANSES, ni nadie, es que 2 más 2 son 4. Todavía nadie dijo que son 5, ni 3, ni nada por el estilo, aunque quieren dibujar unas cuantas cosas en el presupuesto, ¿no? Y por eso invitamos a Martín Siracusa, que es economista, es máster en finanzas, hace colaboraciones en el Diario de la Nación y en otros lugares, y él sabe más que nosotros dos de qué pasó con este presupuesto que a mí no me termina de cerrar. No hablemos de quiénes levantaban la mano y quiénes no levantaban la mano, porque la verdad que es otra historia esa. Pero, ¿qué fue lo que votaron? De pronto te vas enterando, porque alguien te lo dice, que se destinaron, qué sé yo, los millones por día y por hora al Ministerio de la Mujer, que como todos sabemos es fundamental para la vida del país. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola Martín, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy buenas, Martín, pensé que bienvenido. te habías, digo, se asustó de lo que dijimos y se fue. Me deprimí. No, pero además los economistas cuando solemos hablar en televisión damos muy malas noticias, con lo cual acabo como de recibir un propio de mi propia medicina, un poco de mi propia Bueno, medicina.
Y sí, bueno, nosotros te digo que normalmente damos malas noticias en este programa, pero bueno, tratamos por lo menos de aclarar qué es lo que está buscando el gobierno con este presupuesto, si es cierto, si es mentira. Sabemos que es necesario que haya un presupuesto, obviamente, porque de algún lado tenés que partir, como lo hacemos cada uno de nosotros en casa, ¿no? Pero, ¿qué escondió este presupuesto, Martín? ¿Escondió algo que no sepamos? ¿Cómo lo viste vos? Bueno, la verdad que fue una discusión bastante compleja, muy difícil de seguir, porque además la información que se va actualizando tarda un poco y porque además el presupuesto es algo difícil de entender, tiene muchos trucos y por eso los medios, obviamente los periodistas hacen lo que pueden, ¿no? En realidad el presupuesto tendría que ser mucho más fácil para que cualquier persona lo entienda y no haya nada detrás. Ahora, no por nada, el presupuesto argentino se le llama ley de leyes, porque cada vez que meten un presupuesto en una ley, meten un montón de modificaciones para tratar de generar algunos cambios que no son, digamos, lo que debería suceder. Una sorpresa que apareció después de la aprobación de parte de diputados, todavía no hay presupuesto, ahora tiene que ir al Senado. Claro. Y probablemente la semana que viene se trate y probablemente se apruebe. Ahora, una sorpresa tuvo que ver con los beneficios impositivos que van a recibir los camioneros. Vos decías que es un presupuesto corporativo. La verdad es que el costo de las exenciones impositivas que van o sea, de los impuestos a la ganancia que no van a pagar los camioneros, equivale a 85 mil millones de pesos. Eso son 85 mil millones de pesos. Por el 20% de eso tendría que ir al ANSES para financiar, por ejemplo, la asignación universal de los chicos. Es decir, que los camioneros le están sacando aproximadamente unos 17 mil millones de pesos a las asignaciones de los chicos. O sea que no es digamos, un punto de vista demasiado progresista o peronista, no sé si Evita estaría muy contenta si se enterara de esto. Pones caras, te estoy haciendo saltar. No, que creemos que no se pondría contenta ni Evita, ni Perón, ni ningún peronista que antes del kirchnerismo. Me parece que está mal. Pero bueno, la realidad es que tengo la impresión de que nos estuvieron entreteniendo con el tema del impuesto al avioncito, a los viajes, que está mal, porque es un impuesto más, pero creo que hay otras cosas, que las asignaciones por ministerio, viste que a vos te dicen bajó en educación y en salud, y el gobierno te dice no, no es cierto, porque la cuenta que da con la inflación del año que viene, bla, 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 y es todo sanata. La verdad es que no sabemos si realmente el presupuesto está yendo hacia lo que hace falta que mejore, o si están todavía haciendo relato y zaraza, ¿no? Es más, Lo que pasa es que teniendo la masa. sí, el presupuesto es de difícil lectura porque ¿con qué lo comparás? Primero, la inflación que aparece en el presupuesto es del 60%. Ahora, en el mismo presupuesto dice que la inflación de este año va a ser un 95%. Ponele que es del 95%. Yo creo que va a ser más, pero ponele que es del 95%. ¿Cómo va a bajar del 95 al 60? ¿Qué? ¿Porque cambia el año? ¿Porque viene el año de, no sé qué, cuál es el año de Ludovica Esquirru? No sé, pero cambia el signo del año, cambia el horóscopo chino y baja la inflación. Digamos, hay una cosa mágica ahí que no se explica y no se entiende. Si no, entonces ya sabemos que este presupuesto no se puede medir de esa manera. Y hay un montón de cosas que vos estás mencionando. No solo es, por ejemplo, algo que está clarísimo que va a bajar es la inversión en educación. Eso está clarísimo que va a bajar, porque solamente sube nominalmente un 24%. Y vos ya sabes que hay una inflación del 60 mínimo, entonces ya sabes que va a bajar. Pero lo que parece que va a subir son los sueldos y las contrataciones de gente, porque suben arriba del 100%. Es decir, que es muy probable que o bien tengan paritarias a lo Moyano, o bien el sector público contrate más gente, cosa que en realidad no deberían poder hacer, porque se supone que están congeladas todas las plantas. Entonces, después uno mira los detalles y mira las transferencias, ¿no? ¿Qué son las transferencias? Bueno, las transferencias es todo lo que un ministerio le manda
a, por ejemplo, el sector privado, que pueden ser personas, ONGs. Cuando uno mira lo que pasa con el Ministerio de la Mujer, uno ve que las transferencias a las ONGs tienen un aumento del 700%. 700%. Que obviamente en un año electoral generan un montón de sospecha. Las transferencias, las contrataciones, todo lo que tiene que ver con campaña, con repartir plata, sube mucho en presidencia, sube mucho en lo que es jefatura de gabinete, sube mucho en lo que es este ministerio que yo les estaba contando. En cambio, cuando uno se pone a analizar, bueno, pero ¿qué va a pasar con la seguridad? ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con la educación? Que son las cosas que el gobierno debería financiar. Bueno, ahí no están estos aumentos distorsionados. Ahí hay, con suerte, queda todo más o menos igual. Ahora, ¿vos ves, Martín, que haya transado la oposición con el oficialismo para aprobar este presupuesto? Yo creo que hay que explicar muy bien que el presupuesto había que aprobarlo, porque si no se aprueba el presupuesto, lo que sucede según la ley de administración financiera es que se repite el presupuesto del año anterior, o sea, el de este año. Y todo lo que sobra es a discreción. Entonces, por eso es muy importante que el presupuesto quede aprobado, además porque se incorpora una cláusula que dice La que gatillo de la inflación. cláusula gatillo, que es que si la inflación es mayor al Al 90. 60% anual, entonces tiene que volver al Congreso. ¿No se modificó al 90? Yo entendí que habían hecho justamente una modificación en ese articulado para que no fuera el 60, sino finalmente el 90. No, por la lectura que yo hice, no. Pero bueno, habrá que esperar qué pasa después en el Senado, ¿no? Porque, insisto, todavía no hay presupuesto. De hablar. Entiendo que es al 31 de agosto que no suba más del 60. Pero ves todas estas dudas, que además hay muchas cosas de redacción, porque los artículos son bastante complicados. Casi crean un fondo para las prepagas y las obras sociales, para los tratamientos ¿cómo se diría? Médicos muy caros, o sea, los muy complejos, para que eso ya no lo puedan hacer las obras sociales, sino que lo haga el Estado. Eso no se aprobó, pero hay que estar así, mirando detalle por detalle, y eso no es bueno para un país, no es bueno para una democracia. El presupuesto tiene que ser algo que limite el nivel de gasto del Estado. Eso es lo que es el presupuesto. Le dice al Estado cuánto puede gastar. Aparte hay algunas cosas que se lograron cambiar, otras que se lograron eliminar. El tema de las retenciones se pudo frenar. Otra Sí, cuestión que también fue importante fue que para la deducción de ganancias se incorporaron también gastos educativos, si no me sí, equivoco. sí, Estoy haciendo memoria, ¿no? Así a grosso sí, modo. sí. Pero Eh, también metieron el monotributo aumentaron la cuota del monotributo para las en obras lo que es sociales. obras sociales, que para Sí, las categorías altas va a ser arriba de 10.000 pesos ahora la sí, se cuota del va a monotributo. más de 9.000 hasta la H. Ujú. Bueno, pero también es cierto que estaba clavada en 1.000 y pico de pesos de la categoría de monotributos y eso era en realidad cualquiera que pagaba un plan apenas deducía eso. Es como que en realidad está dentro del gasto que estaba contenido. No sé cómo será esa transferencia y probablemente se queden con algo en el camino, pero sí es como que era irrisorio que a medida que iban incrementando las categorías no tuvieran un mayor aporte para la obra social. En realidad, a ver, la obra social se maneja como un seguro y una persona gane más, gane menos, no tiene por qué tener un riesgo de salud más alto o más bajo. Me parece que en realidad que sea progresivo por el nivel de ingreso es más una forma de recaudar que otra. Igual convengamos que el que tiene monotributo raramente sabe cuál es la obra social del monotributo. En general, yo, por ejemplo, con mi monotributo no tengo ni idea qué obra social tengo, porque no me apareció la que yo uso, entonces no sé a quién le Pero estoy la podés mandando esa modificar, plata. sí, la podés modificar, eso está bueno. O sea, por lo menos derivás una parte que es muy chiquita, pero sí, o sea, a mí me pasó lo mismo, ojo que yo estuve 4 años sin activarlo, o sea, tenía ahí pagando ¿Viste? sin usarlo. Sí, hay gente que, viste que además hay obras sociales que no entendés, que no sabías ni que existían. La obra social del asistente de pesca de camarones, y vos decís, ¿y esto dónde estaba? Bueno, eso le pasa a mucha gente. Digo Conozco que no un está relacionado caso, con la cobertura de salud, a eso hoy, ¿no? Sí, bueno, obviamente que la salud es un gran negocio,
por eso Cristina se puso loca ayer con el tweet, ayer o antes de ayer, ya me olvidé. Pero conozco un caso puntual donde una persona trabajando en una radio importante, nada, dio el cambio de obra social porque le tocaba una que no existe y se dio cuenta que no existía cuando pidió el cambio. No existe, o sea, directamente es un nombre, una ficción, una cosa, hay una chapa y sin médico ni nada. O sea que el negocio de la salud fue negocio siempre en este país. Porque bueno, porque la gente quiere estar sana, supongo, no sé, me ocurre que es por eso. También, Martín, perdón, perdón, Clarita, me sí. acabo de acordar algo, No, 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 no. no sé si es cierto, porque lo leí en una de las notas y lo quería buscar, si hay una exención de ganancias también para los trabajadores de AISA. ¿Puede ser que sacó algo así Massa para Malena? No lo vi. Puede ser, todo puede ser. Hay ciento no sé cuántos artículos, en Sí, cada uno hay una lectura muy, muy detallada. Prometo buscarlo y te comento. dale. Claro, es como que, bueno, hacemos a medida, ¿viste? Como así tenemos a medida cada uno de los tipos de dólar, es Sí, como que, bueno, también tenemos un impuesto a medida de quien corresponda. Martín, el tema de la deuda de este gobierno, o sea, tomó deuda supuestamente equivalente a 70.000 millones de dólares en los 3 años que lleva de gestión. Más lo que va supuestamente a gastar en el presupuesto, está con una deuda pública de 100.000 millones de dólares, si no leí mal los artículos que leí. Y yo me pregunto, ¿hubo otro gobierno que se haya endeudado más? Porque siempre decimos, pero Macri, ¿viste? Como que no estamos muy seguras. Y yo trataba de ver un cuadrito donde vos ves quién aumentó más la deuda pública y lo ves al pobre de la Rúa, que bueno, no cumplió su mandato, pero su deuda pública aumentó un 20% contra el 68,9% de Alberto Fernández, que le falta un año todavía. ¿Esto es parecido a algo que vos hayas, no te digo vivido porque sos muy joven, pero algo que hayas leído o interiorizado en tu carrera? Si el desbarajuste que tenemos de deuda pública y de todas las deudas de vida, de todos los problemas que le quieran poner, si hay alguien que lo haya hecho tan alto como este gobierno. Aparte del de Macri, creo que también. Yo tenía un profesor en la maestría que decía, miren chicos, la deuda puede ser buena o mala, depende para qué la uses. El problema de la deuda pública argentina es que es la consecuencia del déficit. Este gobierno ahora, en este presupuesto, tiene un déficit de 6 billones, que son millones de pesos. Un gasto de 29 billones y ingresos, obviamente, casi 23. O sea que la diferencia o hay que emitirla o hay que endeudarse. No hay otra, porque no hay manera de pagar lo que de alguna manera lo vas a tener que pagar. ¿Eso qué significa? Significa que yo estoy absolutamente seguro que si este gobierno estuviera en una época en donde Argentina pudiera sacar crédito, se hubiera endeudado mucho más de lo que se endeudó. El problema es que nadie le presta. Primero porque en el mundo ahora estamos yendo hacia un lugar mucho más complejo, en donde los países vienen de endeudarse mucho en la pandemia, en donde Estados Unidos está subiendo las tasas fuertemente. Recién ahora acaba de bajar la inflación. El último dato de Estados Unidos da 0,3% mensual. Recién ahora están como volviendo a cierta normalidad. Y bueno, las discusiones en Europa son mucho más complejas también por la guerra, por el Brexit, por todo lo que vemos. Pero en este contexto de Argentina, con un riesgo país tan alto, con un gobierno en el que nadie confía, y aún así se está endeudando más rápido que lo que se endeudaron los últimos gobiernos. Es un gobierno que se endeudó muy rápido, que pidió plata prestada, pero muy rápido. Pero no porque sea toda la que, ni siquiera consiguió toda la que pidió, porque muchas veces ha tratado de refinanciar deudas que tenía y no ha llegado a financiar el total. Eso es una parte de la respuesta. Pero la otra parte de la respuesta tiene que ver con que la deuda también tiene una dinámica peligrosa en este caso, que es toda la deuda que está teniendo el Banco Central, que es invisible y que no entra en los registros, y que son las famosas LELIQs. Estamos hablando de 2, 3 puntos del PBI, pero estamos hablando además de que el año que viene todo eso se duplica. Entonces, la dinámica que tiene esta deuda, que es en pesos, pero que está indexada, y ahora está indexada por la inflación, significa que va a aumentar como mínimo lo que aumente la inflación.
pero también está indexada por el dólar. Es decir, que el banco va a poder elegir si quiere recibir lo que aumentó la inflación o quiere recibir lo que aumentó el dólar. Obviamente va a ser la más alta. Este movimiento es una dinámica peligrosísima, porque esta es una bomba que están tratando de patear para adelante, pero es una bomba que no tenés idea cuándo estalla. ¿Viste cuando vos prendés una canita voladora y no sale disparada al toque? Y decís, ¿qué hago? ¿Me acerco? ¿No me acerco? Ojo la cara, esperen un poquito. Bueno, eso es la economía argentina. Es esa canita voladora que no sabes cuándo sale. Bueno, me quedo más tranquila realmente porque todo el tiempo como que están prendiendo canitas voladoras o petardos o lo que fuera, ¿no? Realmente es como que no hay una que vos digas, bueno, por acá puede ser. Y la verdad que lo que uno ve es que están esperando que venga el Mundial de Fútbol para ver si pueden meter alguna ley o escaparse a algún lado. La verdad que no tengo idea por qué el Mundial puede cambiar la situación, pero lo peor, decimos siempre nosotros en este programa, porque era lo que decía nuestro amigo Claudio Carutini, que murió este año, decía, lo peor está por venir, y realmente es como que uno ve que lo peor está por venir, o sea, es la realidad, ¿no? O sea, estamos hablando de otro año con una inflación alta, más emisión de moneda, pero lo que más me preocupa personalmente es el tema de la pobreza. O sea, ¿la pobreza es imparable o no? Vos tenés un libro, se llama El lado B, Del y bienestar. vos ahí hablas de cómo las finanzas de un Estado pueden de alguna manera ayudar a las políticas sociales, ¿no? Y yo me quedé pensando cuando vi los detalles de tu libro, que prometo leer, que en realidad las políticas sociales hoy en la Argentina pasan por los subsidios, o sea, es lo único que dan, plata y más platita y el plan platita, y seguimos con el plan platita para que haya más gente muriéndose de hambre, mientras los que aportan al Estado impuestos están cada vez peor. O sea, ¿vos ves que hay alguna señal de este gobierno, del que venga, de que esto se puede disminuir de alguna manera? Mirá, yo acabo de terminar estudios en Inglaterra, en el exterior, y tuve que hacer una tesis y obviamente profundicé un poco lo que yo lo que había escrito en el libro. Y lo que hice fue un análisis de la asignación universal por hijo a lo largo de todos estos años. No bajó en nada la pobreza. Argentina ha duplicado el gasto público en los últimos 20 años, ha duplicado o más el gasto social. En términos de planes sociales, ni hablar, la verdad que no existían. Al principio de este milenio prácticamente no existían los planes sociales, han generado 2, 3 millones de personas dependientes en edad de trabajar, digo, ¿no? 2, 3 millones de personas en edad de trabajar, dependientes de recibir plata del Estado, con una complejidad que hizo de todo menos permitir que la gente saliera de la pobreza. Porque la pobreza es como decía Amartya Sen, un premio Nobel, nacido en Bangladesh, si no me equivoco. Sí. Él decía, la pobreza es la falta de la libertad, es la falta de la capacidad de llevar adelante el potencial máximo del ser humano. Es decir, si yo te doy un plan social y vos ese plan social lo vas a usar unos meses para poder enfrentarte, te quedaste sin laburo, entonces durante unos meses te doy un plan y ese plan a vos te permite conseguir otro laburo, perfecto, cumplió una función. Ahora, la realidad es que el plan social en Argentina no es para eso. El plan social en la Argentina es eterno, ni siquiera alcanza, ni siquiera alcanza. Mucha gente que tiene planes sociales trabaja. Ahora vos decís, ¿y cómo trabaja? Entonces recibe salarios muy bajos. Pero toda esta estructura hace también que la economía se estanque, se haya estancado. Hace 10 años que no se crean empresas en Argentina, hace 10 años que no se crean puestos de trabajo registrados en Argentina y que lo único que crece es la informalidad. O sea, estamos en un sistema perverso. Un Claro, sistema porque que se reproduce en esa forma, sí. captura la renta para uso político y en definitiva los planes sociales, como bien decías vos, no terminan de resolver el problema de fondo, porque o no capacitan o no construyen las habilidades que necesitan esas personas que no pueden acceder a un trabajo digno. Y por supuesto que la informalidad sigue creciendo, pero ¿por qué razón
porque inclusive el sistema de trabajo en Argentina y por supuesto el desarrollo de las empresas para poder asegurarse las necesidades que tienen para poder invertir y dar más trabajo, están cada vez más restringidas. ¿Por qué? Porque esa renta que se captura obtura la posibilidad de mejorar las condiciones laborales y por supuesto, y lo más crítico, ¿no? Esa inversión que es requerida para que salgamos del estancamiento. Argentina tiene más de 10 años de estancamiento, pero el problema de los planes, que es más perverso todavía, que terminó siendo funcional a la oclocracia que está planteando el populismo. El populismo es oclócrata. ¿Por qué es oclócrata? Porque utiliza y captura toda esa renta para uso político, en el cual lo único que tienen como contraprestación es la movilización de esa masa lumpen proletariada, que era justamente alguna de las cosas que odiaba más el marxismo, ¿no? Tanto Marx como Engels hablaban juntamente de una manera muy negativa contra el lumpen proletariado. Entonces, hoy tenemos un ejército de gente que no tiene la posibilidad de trabajar, o mejor dicho, no le interesa, porque cumplen con qué? Con una función política de un montón de gente, que en realidad ese es lo increíble, y acá lo denunciamos todas las veces acá en Sin Saco, que la única situación de revertir esto es con acción del Poder Judicial, porque estamos hablando de extorsionadores. Cuando hablamos de Beliboni, de Grabois, son gente que realmente son extorsionadores porque utilizan el gasto el gasto que está destinado con un fin social para manejar gente a su antojo. O sea, es evidente porque lo hacen a modo extorsivo. Y en definitiva, no construyen una posibilidad de que esa gente mejore sus condiciones de vida y por supuesto puedan salir de la pobreza. La profundizan, porque el problema de todo esto es que para generar este tipo de situaciones están emitiendo caja. ¿Por qué? Porque ya no hay, en una situación de estancamiento, no hay cómo contrarrestar la falta de eficiencia del privado, y el Estado termina siendo suplanta cosas que no debería suplantar, y por supuesto aumenta el problema de esta pobreza marginal, y por supuesto estamos hablando de indigencia con casi no me acuerdo cuánto, pero creo que hay el 10% de la pobreza es indigencia. O sea, estamos hablando de más de 4 millones o 5 millones de argentinos que no comen. Es tan demencial cuando lo escuchás a Grabois gritar que la gente no come, y son parte del problema fundamentalmente. Entonces, ¿cómo podemos lograr, y esta va la pregunta, cómo podemos lograr para generar una comunicación efectiva? Y esto hablo justamente de los economistas, de la gente que está en la comunicación, porque vos, Martín, sos una persona que está en los medios y que puede explicar las cosas, para que la gente decodifique esta cuestión o bate causas, consecuencias de primero la inflación, el problema del déficit, el problema del endeudamiento, pero también el problema de capturar renta donde los privados somos más eficientes. Y esto es, sinceramente, cómo manejar tu casa. Y en todo caso, vos no podés vivir con la tarjeta reventada porque después, en un momento, empezás a comer arroz para pagar la tarjeta porque te la cortaron. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente empiece a atar causas y consecuencias y de una vez por todas nos saquemos la careta con toda esta marea de subsidios que lo único que hacen es empeorar la situación de Argentina, terminalmente? A nosotros nos han convencido, o bueno, a nosotros no, pero hay mucha gente convencida de que el problema de la pobreza es un tema de distribución y en realidad es un tema de creación de riqueza. Es un problema de que en Argentina no hay nada para repartir. Cuando a veces yo discuto bastante con los muchachos de la izquierda, un beso a todos, pero discuto bastante con ellos. Ellos te dicen, no, bueno, porque los ricos de Argentina, no hay más ricos en Argentina. Vos agarrás el informe de distribución del ingreso del INDEC, o sea, mirás cómo se distribuye los ingresos en la Argentina, y te vas a encontrar con que el 95% de los argentinos ganan menos de 110.000 pesos. El 95% de los argentinos ganan menos de 110.000 pesos. Eso a hoy, ¿no? Estamos hablando a fin de octubre, porque si esto lo ven en diciembre, ya cambió. Pero esto lo que significa es que no hay más ricos. Ser rico es ganar 200.000 pesos. 200.000 pesos no hace nada. No vivís. Un alquiler está a 80 lucas. Un monoambiente en Buenos Aires está a 60.000, 70.000, 80.000. Un pibe joven que labura, se quiere mudar solo, tiene 200.000 problemas. Ni hablar si se tiene que comprar la heladera, tiene que hacer toda la mudanza. Entonces, la Argentina se ha empobrecido de una manera cultural, y eso es, creo yo, si bien somos un poco ¿viste el cuento ese de la rana que está en el agua y el agua se va calentando de a poco Sí. y ahí queda cocinada? Bueno,
Yo creo que el agua se fue calentando a poco, pero hoy hay una reacción. Y además hay un agotamiento y un límite. Vos hablás con la gente de los movimientos sociales y te dicen, no, no se puede vivir, no nos alcanza la plata. Y eso es algo que no pasaba antes, porque había plata para repartir. Ahora, cada peso que da el gobierno, hemos llegado a un punto de la curva en donde cada peso que emite el gobierno para darle a alguien de ese peso pierde valor inmediatamente. Hemos llegado a un lugar. No, total, total. Y el problema de esto, un poco lo que decía Clara hace un ratito con el tema de Qatar, ¿no? La creencia mágica del gobierno de que van a poder parar la realidad social con una inflación que no va a ceder, porque cuando vos querés calentar la economía en una situación de estanflación o peor, con guita que tiraste para quemar en cualquier cosa, la hora 30, todas estas cuestiones que no se explican cómo pueden gestionar un límite de tarjeta, que no sé quién la tiene, cómo, porque 30 cuotas tiene un límite, o sea, cuál es tu capacidad que te otorga el banco para poder endeudarte. Pero a lo que voy con esto, lo más dramático de la situación es que esto que decís vos está pasando en casi todos los niveles, no solamente los que están recibiendo planes, sino también los remunerados, que hoy por hoy ven cómo se le filtra la posibilidad de acceder a los bienes y servicios que usualmente venían haciendo, y el recorte es tan pronunciado que honestamente tapar esta cuestión les está haciendo muy difícil porque estamos en un nivel muy crítico de entre inflación a superinflación a hiperinflación que puede pasar en muy poco tiempo. Y el problema es que ya esa malla de contención que eran los pesos, ¿cómo haces para emitir cuando vos sabes que el giro del dinero y que el impacto en la inflación de la emisión monetaria tiene un retraso de 12 meses y que estamos pagando las consecuencias del plan Platita el año pasado? Esto lo decimos siempre con Claudio, lo hablamos con Claudio el año pasado preelectoralmente, cuando todo esto lo único que hace es empeorar el cuadro inflacionario y no hay ninguna política que pueda ya esterilizar esos pesos porque encima la bomba del ELIX que tenemos es descomunal. ¿Qué se viene un plan Bones? ¿Qué piensa hacer Massa? ¿Cuál es la solución que tiene en economía? O si entienden la situación crítica en la cual está hoy el país. Yo creo que, yo no sé si ellos lo entienden o no lo entienden. Lo que yo creo es que hay un gobierno que no tiene un plan, que creyó que no necesitaba un plan, nunca lo tuvo, hizo todas las cosas al revés. Fue primero a cerrar con la deuda con los privados en lugar del fondo, porque no querían al fondo, después se dieron cuenta que necesitaban al fondo, entonces fueron al fondo, pero ya era tarde. Entonces, ahora están, no sé, tuiteó 4 veces Massa el préstamo del Banco Mundial, que son 700 millones de dólares, que se los gastan en un día de intervención si hay algún tipo de corrida. Vos agarrás el presupuesto, lees y la palabra impuesto aparece 70 veces. La palabra ahorro no aparece ninguna. Es decir, esto de que es un presupuesto de ajuste es una mentira, porque en realidad lo que ellos consideran que es el ajuste es subir impuestos. Y entonces, bueno, patear siempre los problemas para el futuro. Yo creo que lo de las cuotas tiene que ver con que el financiamiento es más para adelante. Es un buen anuncio porque viene el Mundial, pero en el fondo no les afecta ahora y lo vamos a financiar con aumentos de impuestos que termina pagando la misma clase media, como por ejemplo la tasa esta de los pasajes. Y creo que es el único cálculo que tienen en la cabeza. Hay mucha pelea en el gobierno. Hay que entender que no hay un cerebro en el gobierno que está pensando todo un plan macabro. Son muchos macabros, probablemente algunos sin cerebro, que no sé si están pensando, pero se están como peleando y salen cosas de ahí, qué sé yo, salen cosas de ahí. A veces uno busca una inteligencia, ¿no? Y dice, ah, esto lo deben estar haciendo por este motivo y por el otro, porque son genios del mal. Y son malos, pero no son muy brillantes. Hay gente buena en el gobierno, pero queda opacada por la interna que tienen, por los problemas que hay, porque están pensando en el poder en lugar de pensar en cómo pueden hacer para mejorar la vida a la gente. Estamos en un lugar en donde hoy bajás impuestos y recaudás más. Curva del Laffer, pero estamos pasados. Es decir, que Andá a explicarle realmente la no, cuerda del AFER acá. bueno, Explícame cómo haces. muy complejo, muy complejo. Tener un banco central que, que por la brecha que tenemos nosotros, ¿viste? Que siempre se están quejando de las importaciones, o de los turistas que viajan, ¿no? Siempre con los turistas que viajan se llaman los dólares, son malos. Pero el 90% son importaciones
que aumentaron como loco porque hay una brecha cambiaria, porque vos Claro. estás pagando la importación a 2 mangos y el tipo se dolariza así y después si tiene o sea, porque tiene el blue, si vende los dólares, lo vende al blue. Y después vende los dólares al blue, va y compra importaciones, le salen la mitad. El otro día me contaban un ejemplo de un amigo del que me contaba el ejemplo, que un uruguayo que vino acá a hacer un pasaporte para irse a vivir a Australia, porque en Uruguay no hay embajada australiana, entonces se hace a través de Buenos Aires. Y entonces le piden una tarjeta argentina, el amigo le presta la tarjeta argentina y cuando le va a transferir el valor del dinero, le pone, no sé cuánto saldrá, no me dijo, pero pone que eran $200. Entonces el amigo le dice, no, mirá, dame 100. No, ¿cómo 100? Si salió 200. Y decís, no, claro, pero con la tarjeta de crédito tenés una diferencia, terminás pagando menos. Y entonces ahí hay todo lo que estamos financiando, por ejemplo, gente de otros países que viene a sacar ciudadanías en otros Bueno, el países. dólar soja, Martín, el dólar Qué soja. bárbaro. Pagándoles a los productores un dólar de 200, financiando después el tesoro, pagando la diferencia, o sea, que es endeudamiento. Y eso la gente no lo entiende, eso no decodifica que Massa capturó reservas, pero a un costo altísimo en pesos, que termina siendo una ecuación inflacionaria. Totalmente, porque hay que emitir toda esa plata, hay que emitirla. Y hoy no estamos en una posición donde hay espacio. Yo creo que este es un gobierno que quiso hacer lo mismo que hicieron en el 2007, así, que era como los ayudaron algunos precios internacionales, vino la pandemia, qué sé yo, nos desubicó a todos un poco y pensaron que con la misma fórmula iban a llegar a algún lado. Ahora, la idea de que vas a mover la economía con el Estado es una idea que valía para Estados Unidos en los 30, no para Argentina en los 2000. O sea, no se puede traspasar el pensamiento de un siglo al otro como si no pasara nada en el medio. La idea de la multicausalidad de la inflación, que vos abriste diciendo eso, ustedes discutían eso antes. Está bien, sí, puede ser multicausal. Ahora, también es multicausal, qué sé yo, la fiebre, pero si yo veo que te atropelló un auto y después te tomo la fiebre y tenés fiebre, lo primero que voy a pensar es que probablemente ese auto que te atropelló tiene algo que ver con tu fiebre. Ahora, ¿la fiebre puede ser culpa de una gripe? Sí, también, qué sé yo, pero yo vi que lo atropelló una buena acá. El auto que nos atropelló a todos es la emisión monetaria descontrolada. Y ahora nos dicen, no, bueno, pero puedes llegar a ser otra cosa. Sí, está bien, pero no es otra cosa. Lo estoy No, le mirando. echan la culpa a la guerra, es genial. Yo francamente, no, me da mucha pena pensar que en algún momento yo puse videos en algunas redes sobre cómo iban a comprar los venezolanos y llevaban un montón de papeles de colores. Y yo siento que hoy en la billetera tengo papeles de colores yo también. O cuando vas al banco o retiras plata de algún lugar, ves verde, naranja. Y sí, ¿qué es esto? Nada, o sea, no compras nada porque no tiene ningún valor. Martín, te vamos a dejar tranquilo por hoy, porque te cuento, la semana que viene te llamamos de nuevo porque he presentado el presupuesto para la provincia de Buenos Aires, casi 7 billones de pesos, con una inflación proyectada del 60%, pero el doble de lo que fue el presupuesto del 2022. O sea, para el año que viene tienen clarísimo que es el doble lo que van a necesitar. Así que seguirán con la maquinita, suponemos que van a seguir con eso. Pero te agradecemos mucho haber estado con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, fue un gran placer. Gracias, Martín. Gracias. Hasta pronto. Martín Siracusa, bueno, lo encuentran en las redes, obviamente, es economista y máster en finanzas. Y bueno, y queríamos hablar un poco sobre lo que él conoce, que es esto, justamente la economía. Es lo único que tenemos cierto para decir, salvo que yo agregaría algo. Yo quiero hablar del tema de los políticos, porque realmente es como que, bueno, uno ya basta, ya no crees nada, ¿viste, Pablo? Es como que sabemos que cambian figuritas cuando se van a sentar a la Cámara de Diputados, sabemos que se cambian figuritas, sabemos lo que está pasando con esta pelea de la oposición, pelean entre comillas, ¿no? O sea, verso que están haciendo con que nos queremos todos, pero todos queremos ser candidatos en el 2023, sin importarle demasiado. Y ojo, que lo que digo no es que nos estén ocupando. Yo sé que hay gente en la oposición que tiene equipos de trabajo
como para ver qué va a ser lo primero que van a hacer si ganan la elección el año que viene, ¿no? El caso de Patricia Bullrich, el caso de Horacio Rodríguez Larreta, el caso del mismo Mauricio Macri y otros. Y otro que, o sea, Gerardo Morales lo escuché yo hoy decir, voy a ser candidato a presidente por la UCR. O sea, realmente Morales, no sé por qué piensa que puede ser candidato, pero lo que sí hay acá es un desconocimiento de lo que le pasa a todo el mundo que somos nosotros, y yo no veo que aporte soluciones. Lo que veo es que cuando tuvieron que estar para votar el presupuesto en forma particular, o sea, donde salió, por ejemplo, el impuesto a los viajes, del interior y exterior, había gente que no estaba y eran de la oposición. Y no es solamente Milei la persona que yo tendría que nombrar. Hubo gente de Juntos por el Cambio que no estuvo, que justo ese día tuvo un problema. Y ni siquiera voy a nombrar a Margarita Stolbizer, porque realmente como que ya ganó hace mucho y lo único que hace es seguir ganando viviendo de la política. Me van a perdonar, pero es como que no les creo más. Si no dicen, o sea, también entiendo que algunos candidatos están reservando, porque en cuanto vos decís voy a ser candidato, te empiezan a pegar, como acabo de hacer yo con Gerardo Morales, que en Jujuy está todo bien. Ahora tienen un préstamo que consiguió Guado de Pedro cuando viajó con todos los gobernadores del norte. Bueno, aparentemente el Banco Mundial les va a dar plata. Así que a lo mejor con platita puede conseguir votos en su provincia. Ahora, a nivel nacional, no creo. Y lo que veo es un desgaste horrible de todo el arco opositor. Hoy Lustó con Soledad Acuña, todos quieren estar enganchados en alguna fórmula y la gente, o sea, nosotros, los ciudadanos comunes, lo que hacemos es preocuparnos por hoy, por mañana, por el mes que viene y pensar que ya no voy a viajar a ningún lado, ni siquiera al interior voy a viajar. No hablemos de Miami o de Europa, no. Estoy hablando de ir acá nomás. ¿Ustedes van a tener vacaciones? Miren los precios de los alquileres en la costa o en San Martín de los Andes. Salvo que vayan a Jujuy, capaz si van a la Quebrada de Humahuaca, Morales les hace un descuento, no lo sé. Pero esta gente, estos políticos que tenemos, no están representando lo que la gente está reclamando después de tener los gobiernos kirchneristas que hemos tenido. Y además, otra cosa quiero agregar, Pablo, que yo sé que en realidad lo que digo no le sirve a nada a nadie, pero a lo mejor alguno escucha y se le prende la lamparita y dice, voy a decir lo que voy a hacer. O sea, como que voy a decir, primero que nada, bueno, algunos lo dicen, vamos a cerrar el Ministerio de la Mujer. Y se cae de Maduro, que tiene que, ¡pum!, se va. Pero a lo mejor no habría que tocar el Ministerio de Salud, como ya se hizo en el gobierno de Mauricio Macri, o de Educación tendría que tener más presupuesto. Pero yo pregunto, ¿cuándo se hace acá una especie de CONADEP para averiguar quiénes fueron los que se afanaron la guita los últimos 20 años? Yo quiero eso. Sin quiero duda. Una comisión que diga La son corrupción. imprescriptibles. Claro, o sea, la corrupción hay que investigarla. No es Cristina nada más. O sea, es Cristina y 200, 300, 1000 más que vos los ves que estuvieron robando a 4 manos y no están denunciados. Sí. O sea, quiero una lista de los 30.000 chorros que tuvo el kirchnerismo. En todos los niveles, ¿no? Provincial, Totalmente. municipal, Totalmente. nacional. Fíjate cómo están rajándose todos los que eran intendentes en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, se rajan del gobierno de Alberto Fernández. Abandonó Ferraresi solo, el barco también. Y Zavala también se fue a... Zabaleta también, sí. Zabaleta, perdón, no Zavala, Zabaleta. Y algún que otro también rajará, porque como que bueno, hay que hacer la campaña, chicos. A ver, nosotros tenemos que siempre pensar que el rol ciudadano es el que está primero que todo. Digo esto porque es muy difícil hacerlo carne cuando la desesperanza y obviamente la frustración nos gana. La única posibilidad para el cambio es creando conciencia ciudadana, cívica. Esto es una frase que tengo de hace muchísimo tiempo a partir de lo que dijo un amigo mío conversando sobre política hace casi, no sé, 17, 18 años. Post 2003, post 2001. La gran diferencia la hacen los ciudadanos que conocen y entienden cómo funciona el sistema. Pero no porque es una cuestión, una verdad de perogrullo con el voto. No, es porque estás anoticiado o entendés o estás persuadido, como decía Alfonsín, acerca de cómo es el sistema, cómo funcionan las trampas y cómo podemos presionar para que eso
no continúe en el tiempo. Cuando hablamos de anomia, estamos hablando de haber asimilado prácticas que son malas para todos y que las hacemos igual, y no observar leyes, y no observar conductas, no ocuparnos de lo que nos toca como ciudadanos. Y uno dice, pero de nuestro lugarcito, ¿qué podemos hacer? Bueno, en realidad, nosotros como comunicadores estamos planteando algo que debería ser una marea, un pedido como una marea. Lo mismo pasa con ficha limpia, con boleta única de papel. Hoy la boleta única de papel no es ley porque Cristina no la mueve, porque Cristina no quiere. Cristina Fernández de Kirchner no quiere que haya boleta única de papel porque se le acaba el curro al peronismo y también a la izquierda y a todos los que lucran con la boleta partidaria. Y por supuesto los que extorsionan con la boleta para ver cómo pueden oprimir aquellas listas que desaparecen si no tienen fiscales. Soy fundador de la red Soy Fiscal. Y la red Soy Fiscal fue previa. Les puedo asegurar que hemos visto y hemos luchado con la gente diciendo, si no cuidamos los votos, las elecciones, si no contamos nosotros, nos van a afanar las elecciones. Y eso pasaba, y la gente lo ignoraba. Y yo he tenido discusiones con gente del poder político que decía, no, pero son casos aislados, y le mostrábamos que no. ¿Y sabes dónde, Clarita? A nivel municipal, desde abajo de la pirámide. Por eso cuando hablamos del gobierno abierto, hablamos que los gobiernos abiertos están siendo un éxito en los niveles municipales, porque es donde el ciudadano ve al concejal, al intendente y lo tiene a tiro. Nosotros hemos visto cómo, apenas por 200 votos, te cambia un consejo deliberante. Y hemos visto investigaciones en las cuales, en una localidad muy chiquitita, se reempadronaba gente para cambiar la proporción de elección a ver, estamos hablando de un municipio, y con 200 tipos que iban a votar a Coronel Vidal, le cambiaba a Marchiquita la composición del Consejo Deliberante. Entonces, estoy poniendo un ejemplo. Así funciona en el país con los 2000 y pico de municipios que tenemos. Entonces, el problema que tiene Argentina, que es la anomia, se resuelve con una vocación ciudadana que venga como una marea. Esto, ¿se acuerdan cuando hablaba de la metáfora del vaso de agua? El vaso de barro, cómo hacer para limpiar un vaso, lo llenás con una jarra, la hacés desbordar. La metáfora de no dar vuelta al vaso, que sea patear al sistema. La única manera es haciéndolo masivamente y sabiendo que la gente se va a embarrar, porque en política es un poco algo que le dijo García Moritán en la cara a Amaya, Domingo Amaya, el otro día. Yo estoy en la política por vos, porque tipos como vos y el kirchnerismo hicieron desastres. Y yo no estoy haciendo proselitismo a favor de García Moritán. Estoy diciendo que García Moritán es un ciudadano que entendió su rol. Bueno, esto nos lo viene advirtiendo Platón. ¿Se acuerdan de Platón? En La República, uno de sus principales libros, en el capítulo 1 y en el capítulo 3, pueden leer ¿cómo se llama? Se me fue de la cabeza, la metáfora de la caverna. Bueno, cuando no vemos lo que está pasando en el Estado, cuando no tenemos la posibilidad de accionar porque preferimos ignorar y vivir en nuestra libertad parcializada, porque esto que nos decía Martín con la pobreza, que es pérdida de libertad, es pérdida de independencia, es pérdida de la posibilidad de decidir. Todos los tipos que son arreados y que van a las marchas, le dicen, los amenazan todos los días para que vayan a la marcha, son rehenes, no son libres, porque su libertad está encadenada a otras voluntades. Su libertad está encadenada a otras voluntades políticas. Entonces, el problema de Argentina es que el corporativismo fascista hace 70 años que está degradando esta democracia republicana imperfecta que necesita de ciudadanos. Es el insumo básico para cualquier democracia. Ciudadanía. Pablo, ya hemos perdido libertades porque yo creo al revés lo que piensa Martín Siracusa. Él dice la fábula de la rana en la olla. Yo creo que nosotros estamos adentro de la olla y no estamos saltando, no nos estamos dando cuenta. Pero vos fíjate que no tenemos la libertad para viajar porque nos dijeron que no podemos usar los dólares, o sea, los puede usar la casta, pero no podemos usarlos nosotros para lo que se te canta, para ir a ver a tu hijo que se fue de acá a otro país porque no se soportaba más vivir en Argentina sin ningún proyecto. Viajar en el país, Clarita. Sí, Viajar en el país país también. es primitivo.
Por supuesto, porque bueno, lo dijimos claramente hoy, o sea, el 95% de la gente cobra 110.000 mangos, estamos en el horno, no en la olla, en el horno. No tenemos más libertad para comprar lo que queremos. Te dice el gobierno lo que podés comprar y lo que no. ¿Querés comprar un auto? No. Fiat paró la producción porque no tiene insumos. Estás fabricando corcho, no hay pegamento para el corcho. O sea, comprá lo que hay porque otra cosa no vas a conseguir. Encima ahora están acercándose peligrosamente a la libertad de expresión, Pablo, o te dicen, ojo que esta persona la vamos a denunciar, le ponemos a Dalbón, y Dalbón, ¿sabés qué? Te saca la guita que no tenés, porque la verdad es que a mí que me metan en cara no me importa demasiado. Pero si me dicen que el único techo que tengo, que es mi casa, va a estar en peligro por decir algo, y me voy a cuidar. Y eso es coartar la libertad de expresión. O sea que no viajás, no gastás, no podés elegir lo que vas a comprar. Te dicen que compres un lavarropa que no podés comprar, porque aparte es ridículo en la hora 30. Olvídense, no compren nada, es una porquería de plan que no sirve, otra cosa más de masa. Y encima, ahora te asustan si escribís algo que no le gusta a alguien de Hiptopatria o de la Cámpora o de donde corno sea que no le guste. ¿Qué es esto? O sea, Fascismo. nunca, pero es que nunca, yo no lo viví nunca, con Es ningún fascismo gobierno, clarista. Pablo, pero con ningún gobierno. Y yo No, el tengo mi primer gobierno edad. el primer gobierno de Perón fue esencialmente y desaforadamente fascista. La captura de la prensa, la gente que privaron de sí, por los delitos de opinión. No, no nos olvidemos que Balbín fue preso por opinión. Sí, claro. Perón lo metió preso a Balbín por esa Sí, razón. sí, claro. Entonces, a ver, el tema es que es no a ver, es no. ¿Viste cuando vos haces un mal diagnóstico? Todo lo que hagas después a partir de un mal diagnóstico te puede llevar a graves errores. Entonces, lo más importante es diagnosticar las cosas correctamente. Diagnosticar mal la inflación hace que nunca la puedas eliminar. Y es tan sencillo como frenar la emisión. Y si vas a frenar la emisión, lógicamente debe controlar el gasto. Porque si vos vas gastando, ¿cómo lo pagás? Lo pagás con emisión. O sea, ¿por qué emite el gobierno? Porque tiene el gasto desbordado. Porque no tocaron una sola caja en su presupuesto. No, ni las cajas de Alberto, la de Cristina, perdón, de la Cámpora, de Massa, no tocaron ninguna de las cajas que administra la casta kirchnerista. Ninguna. Sí, es así. Ninguna tuvo ni siquiera nominalmente un descenso. Y recortaron en educación. ¿Y dónde están los pseudo progresistas que gritaban por los recortes en educación? O los pibes que protestaban porque la reta le daba sándwiches incompletos. Y no le decían lo mismo a Kicillof que se lo da podrido en algunos municipios. Entonces, nos morimos de hipocresía. ¿Por qué nos morimos de hipocresía? Argentina es un pueblo fenomenalmente hipócrita, pero también anómico. Insisto, la única solución es construir ciudadanía. Y la única solución es entender que si damos vuelta al panóptico y dejamos que el Estado nos mire a nosotros, hay estados totalitarios con vigilancia complicada, como China, por ejemplo, pero Irán también está haciendo lo mismo, porque ahora logró un acuerdo con China para hacer lo mismo. Demos vuelta la caja de cristal de una puta vez. Entonces, insisto, el problema no es que esto no esté sucediendo, porque hay más gobierno abierto, hay un montón de municipios que están resolviendo un montón de problemas. La ciudad de Buenos Aires tiene 75% de la ciudad monitoreada, o sea, tiene que descender el delito, tiene que haber más seguridad, y le están dando los registros de esa forma. Quiere decir que funcionan las cosas. Ahora bien, ¿y la justicia qué va a hacer con los dedos pegados de Mayra Mendoza, por ejemplo? Que están todos los deditos pegados en acto administrativo. Entonces, siempre decimos lo mismo. El problema de la república limitada, la democracia delegativa, como decía Guillermo O'Donnell, que tenemos, es porque la casta más afincada en el poder, que es el poder judicial, no hace lo que tiene que hacer. Y permite situaciones que son muy peligrosas y muy preocupantes. Bueno, de todas maneras zafaron de pagar el impuesto porque ahí sí hubo acuerdo. Ojo, no toquemos el impuesto a las ganancias de los jueces, porque bueno, porque es constitucional. Yo no lo voy a entender, para mí somos todos iguales, todos tenemos que pagar lo que hay que pagar, pero para que se las paguen, mejor que no paguen. Ahora, ¿qué fue lo que cambiaron, Pablo? O sea, ¿cuál Los fue la jueces, ojo que figurita? desde 2017 no, los jueces nuevos no pagan ganancias, ¿eh? Ah, Hubo sí, los jueces y no sí, es.
Bueno, Eso se hizo. En el gobierno anterior, a partir de 2017, todos los jueces nuevos sí pagan ganancias. Entonces, se puede si tenés ganas de negociar, que es lo mismo que tiró Lorenzetti ahí tibiamente porque sabe que no puede defenderlo no, socialmente. No lo no, puede pero defender. aparte, mira, me sonó, lo de Lorenzetti me sonó tan horrible como lo de Pablo Moyano diciendo que va a sacar todos los camiones de circulación. Me sonó exactamente igual. O sea, déjense de molestar a la gente que tiene trabajo, que tiene alguna inquietud para salir de donde está, porque la verdad es que este gobierno no nos va a sacar. Y yo necesito que los que intentan ser gobierno el año que viene nos cuenten cómo lo van a hacer. Y te dicen en marzo. Y En Catalano, marzo. y Daniel ¿Qué? Catalano, el secretario general de ATE, No, 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 un error. que dijo, primero Sí, hay que impedir que Macri o Cambiemos o Junto por el sí, Cambio llegue al poder. Hay que impedirlo. Y si toman el poder, ¿qué 14 toneladas? Dijo 28 toneladas. sí. Hay que ser imposible. Entonces, con ese nivel de extorsión fascista, los fiscales de la nación tienen que hacer algo. Porque para eso son el Ministerio Público Fiscal. Ellos están para acusar y para defender al Estado. Y los elementos fascistas, vos no los podés dejar proliferar. No puede ser tan liviano que un tipo haga ese tipo de apología del delito. Eso es extorsivo. Bueno, Vivimos en una sociedad extorsiva. pero nadie lo va a denunciar a Catalano o Patalano, no me acuerdo, Catalano, Catalán. ¿no? Catalán. Del sindicato de Los los trabajadores del villanos. Estado. Sí, de ATE, tenés razón. Bueno, el mismo que antes no levantaba un dedo, ¿viste? Porque no hay paro, nada, este gobierno es divino, pero guarda, o sea, eso de impedir que gane el gobierno de la oposición es gravísimo. Pero nadie va a decir nada. O sea, acá la libertad es libre, salvo que hablen más mal de este gobierno. Pero este gobierno, como ya lo venimos diciendo hace rato, está roto en muchos pedazos. Y la verdad es que acá es sálvese quien pueda, por un lado, y los que tienen algo de poder todavía, que dicen que el candidato natural del gobierno es Máximo Kirchner. Y vos te querés pegar un tiro, te querés subir a un tronco y que te lleve el río a cualquier lado, donde sea, a la Antártida, donde fuera. Pero también tenés Kicillof intocable en la provincia de Buenos Aires. Él va por la reelección, no hay nadie que lo pueda tocar, porque por ahora Insaurralde está haciendo su campaña por ahí, haciendo lo que quiere. Pero bueno, Kicillof dice que necesita otro periodo más para mejorar a la gente, lo que vemos todo el tiempo que no pasa, ¿no? O sea, se matan, viven cada vez en más villa miseria, pero bueno, Kicillof reparte con los que tienen que llevar a la gente a algún lado. Pero lo más llamativo de esta división que hay en el kirchnerismo, mejor dicho, en el gobierno, donde por un lado tenés a Cristina hablando mal de Swiss Medical o de quien sea que haya hablado mal, cuando ella misma hizo negocios con el de las vacunas rusas, que nunca hizo ninguna vacuna, ¿se acuerdan, no? Porque yo no me olvidé, la vacuna del COVID de laboratorio que iba a ser la copia exacta del Sputnik, no vimos ni una y el Estado puso guita. Pero ¿quién fue el Estado? El actual gobierno. Lo más preocupante de todo son las PASO. Porque Alberto Fernández dijo que no quiere que se eliminen las PASO. Y esto lo sabe la gente de su círculo más cerrado, que consultado sobre lo que dijo Guado de Pedro, lo estamos convenciendo, eso es, lo estamos convenciendo y lo están apretando. Quiero que lo sepan todos, que no lo están convenciendo, le están diciendo, guarda, que mirá que te vamos a hacer esto, te vamos a sacar a otro ministro, guarda con lo que viene, bueno. Pero Alberto Fernández está convencido de que le puede ganar a Cristina en una paso de su gobierno. Y sí, causa gracia, porque decir, ¿qué? Perdón, pero, o sea, no sé, Cristina tiene mala imagen, malísima imagen, Alberto aparentemente es peor, pero si no tenés a quién votar y no te gusta la oposición, y a lo mejor a un votito, no sé, arrimás, qué sé yo. Marita, No imagínate este escenario, eso es más una cuestión táctica que, mejor dicho, estratégica que objetiva. Alberto Fernández no tiene ninguna chance y la única manera de que quede pintado al óleo más de lo que está es decir que va a ser candidato. Es más, se consiguió, después de lo que negoció Moyano, que Moyano le dijera que se lo merece y que él lo votaría. Bueno, pero ya no te dice Hugo cualquier Moyano, que está más cosa. allá del bien y el mal, dijo ayer que
Alberto se merece otro mandato, se merece y lo votaría. Claro, obviamente tiene garantizado el negocio corporativo porque le dieron la paritaria un delirio y por supuesto es parte aliado fundamental en esta estructura de poder que tiene el oficialismo fragmentado en 20.000 pedazos, ¿no? O sea, es aprovechamiento político de una casta y corporativa. No hay que perder de vista esto. Acá no hay un bien general. Acá son bienes sectoriales y por eso hablamos de oclocracia. Porque es una banda que está para ir para su propio beneficio. No le interesa un carajo el futuro de Argentina. Y esto que lo mencionamos con Martín 2 veces, la palabra ahorro no existe en el presupuesto. No hay planificación, no hay proyecto de futuro para ningún ser humano si no tenés ahorro. Si vos querés irte a vivir solo, si vos querés formar familia, si vos querés tener un proyecto de vida de lo que carajo sea, tenés que ahorrar. Si vos tenés que patinarte los pesos porque sabés que no valen una mierda y no tenés capacidad de ahorro, no tenés un plan de futuro. Y eso, la destrucción, porque esto es por no tener plan económico, pero también porque ideológicamente es perverso. La destrucción del concepto de ahorro atenta contra el concepto de Estado y de planificación en cualquier familia. Bueno, salvo que espere que te llegue el maná del cielo estatal y que puedas vivir con un ingreso en el cual vos digas, sí, me dan casa, me dan trabajo, tengo 2, 3 planes para mis hijos, ya lo acomodé, como los Cafiero, como los Rossi, como todas las familias nepóticas que sigan usufructuando las arcas del Estado para su propio beneficio. A ver, los Rossi cobran por mes casi 7 millones de pesos. ¿Sí? El titular de la AFI, me estoy refiriendo, ¿no? No sé si se acuerdan, Rossi, Misil Rossi, ex ministro de Defensa, ex diputado, ex jefe de la bancada del Frente de Todos, o en su momento Frente para la Victoria. Bueno, la familia Rossi entera cobra arriba de 7 millones de mangos por mes. Y así, los Cafiero nunca trabajaron en el sector público, en el sector privado. Entonces, el problema de Argentina es que el Estado está capturado por una banda hace muchísimo tiempo y no quieren soltarla porque para ellos es indispensable y de supervivencia, no saben hacer otra cosa. Y te van a mentir en la cara 1.001.000.000 de veces para decirte que lo que hacen es en favor de la gente. Hay que terminar con estas caretas. Hay que terminar. También con los mesianismos, ¿no? Porque Totalmente. un mesianismo que me dice que no entiende o que no sabe cómo es el proceso de la formación de las leyes. ¿Qué es monarca? ¿Qué querés, el absolutismo? ¿Qué querés, Milei? O sea, y esto lo digo clarísimo a Villarruel y a todos los que no vinieron. Si vos no defendés al sistema con todo lo que tiene a favor y en contra, y tratás de mejorar lo que no le sale bien, porque la PASO es perfectible, pero la PASO está cumpliendo un rol que no tiene hoy el sistema político, que es dar la posibilidad de, primero que nada, reducir la oferta, porque es enorme. Recuerda lo que era el 2003, la atomización del sistema de partidos. Vino a reducir la oferta, pero también a darle la legítima posibilidad de disputar internas, porque los partidos se rompieron. Los partidos políticos, que son una herramienta ciudadana de construcción de poder político, se rompieron. Hoy son personalismos, son arrebatos personalistas. ¿Sí? No hay una construcción de una plataforma política en la cual diga, che, esto me identifica, yo quiero ir con este concepto, y no que siga un político que me ponga en la camiseta, ese es mi presidente, mi candidato. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué les pasó? ¿Le falta afecto? ¿Le falta un abrazo? ¿Qué les pasa? ¿Cómo van a adular a un político? ¿Por qué no se emancipan? Se lo digo a todos honestamente. ¿Por qué no se emancipan de la necesidad de adular a un político? Hay que reclamarle. Son funcionarios públicos, son servidores públicos. El concepto de patria está muy lejos de la casta que se creen rockstars. No te podés creer rockstar, papá. Por más que el populismo en Argentina y obviamente la construcción personalista tira eso, está en la responsabilidad de cada uno y en la virtud del político de poder decir, mirá, yo vengo a trabajar porque estemos todos un poco mejor. Hasta ahí llega mi límite. Vos tenés que hacer tu parte. Yo voy a dar lo mejor por mí y me voy a sacrificar porque la política es sacrificio y perder plata. No, ¿qué tenemos en la Argentina? Un montón de gente que se cree, no sé, entra y le pone la música como diciendo, ya está de vuelta. Muchachos, por favor, viejo. La única manera que Argentina salga esto es que dejemos de tener papito político. Papito y mamita.
que va a poner orden y mano dura. La puta que lo parió, ¿no era lo que decía Carlos Nino? En un país al margen de la ley. Era instituciones, no mano dura. Lo que pasa es que se perdió, Pablo. Lamentablemente yo lo conocí, o sea, tener ministros preparados para los ministerios y no que porque te grabas un podcast o un TikTok te llaman y te ponen de ministro. La verdad que, no, da vergüenza, ¿verdad? Te digo, de los ausentes el otro día en el presupuesto, que tenés que dar la cara, viejo. Andá y votá a favor, en contra. No me importa cómo, pero andá a votar. No solo estaba Milei, estaba la otra, la compañera de Milei. Sí. La que viaja por el país usando pasajes diputada de la ciudad. Exactamente. Pero además estaba Stolbizer que dijo que se sentía mal porque fueron muchas horas de trabajo, claro. Porque se iba a dormir, que se estaba durmiendo. Claro, nosotros trabajamos todos los días del año, ¿viste? Pero no importa. Una sesión al mes tienen, una sesión al mes. No tienen vergüenza. 24 leyes en todo el año. 24 leyes y la mayoría era el día del salamín picado fino, ¿viste? Pero bueno. Carolina Píparo. No es la primera vez que hace algo así. No es la primera vez. Ya se había cambiado. ¿Te acuerdas cómo se calentó que no estaba en la lista de Juntos por el Cambio? Y se fue con José Luis Esper. Ahora hay que estar juntos. ¿Te das cuenta? Pero o sea, realmente, perdonen, pero yo desconfío de todos ustedes. De todos ustedes desconfío. De todos. ¿Entendés? Sí, ¿cómo no voy a entender? Terminó siendo la política, no sé, una salida para, no sé, qué sé yo, zafar de qué. No, muchachos, les juro que hay un montón de argentinos que son patriotas que todos los días están pensando cómo hacer las cosas bien. Ustedes no nos representan. Y hasta que no entiendan eso, yo no le tengo respeto a ninguno, más que respeto mínimo de persona. Un político que se hace el rockstar, no. No, vos no le pones falta de respeto hacia la gente. A la gente la tenés que educar y ayudar. Eso es lo que pidieron nuestros padres fundadores. La libertad de poder entender. La movilidad social ascendente venía por la educación. El presupuesto de educación se demolió. Y encima recortaron, ¿sabes en dónde? A los docentes, ¿cómo los entrenamos si estoy recortando en capacitación docente y en evaluación? Claro. 15% menos. ¿Sí? Bueno, es lo que quieren. Lo que quieren es que sean todos los chicos brutos, que no aprendan nada, y vos tenés ahí los profesores militantes, yo sé que existen, lo digo absolutamente porque lo conozco el tema, y los pibes que no tienen la más remota idea de nada, y vos sabés que tienen, te lo digo también como profesora de secundario, tienen adoración por Milei, les gusta que baile, que grite como un loco, que diga viva la libertad carajo, qué sé yo, lo ven como un par, no sé, no tienen idea de nada, pero entre la gente grande Milei hace agua por todos lados, ¿no? Pero bueno, tenemos que hablar del mundo, porque nosotros, mientras Massa busca un plan para salir de la crisis, yo creo que antes vamos a volar todo el mundo enterito porque está el peligro de una guerra nuclear, que no es menor, que lo voy a dejar a vos. Pero además tenemos la monarquía de Xi Jinping, que es una cosa de loco realmente, que dijo que no se va hasta el 2038. Una cosa así, ¿no? Bueno. Son 5 años más, pero ya sabemos que cambió el estatus. Ahora lo contamos. Es peligroso porque es un país, digamos que no es un pequeño país China, es un país muy importante en el mundo. Y si se quiere aliar con el loco de Vladimir Putin, vamos al horno, ¿vieron? Pero bueno, por ahora no pasó. Pero además tenemos cerquita nuestro, y dentro de 2 días, las elecciones en Brasil. Y ahí tenemos otro despelote más, Pablo, porque, o sea, nos tiene que importar lo que pasa en el país de al lado. Al margen de que la guerra nuclear nos puede afectar igual, pero no para que entren más divisas, sino porque vamos a volar todos, ¿no? Brasil está atravesando algo muy extraño. Hoy es el último debate entre Lula y Bolsonaro. Pero ¿qué pasa? Que las encuestas están dando una diferencia entre ambos muy pequeña. ¿Viste cuando vos lees un encuestador que te ponen la diferencia puede ser de 3 puntos? Bueno, Bolsonaro dijo que si la diferencia es de 3 a 4 puntos, va a impugnar la elección y se va a considerar él reelecto. Por lo cual se armó un despelote, por eso el debate de hoy va a ser imperdible realmente escucharlo, pero es muy grave lo que está diciendo. Eso es lo que hizo hacer Trump, ¿te acordás? Sí, claro. Es muy parecido a Trump. Es muy parecido. El tema es que Bolsonaro ya tiene
el Senado a su favor, los diputados a su favor, con lo Sí. cual lo que le falta es la presidencia, ¿no? Ni hablar, ha logrado, que lo comentamos hace 15 días atrás, que la elección le dio una potencia parlamentaria que no tenía y que ahora sí tiene. Y por supuesto, pueden ser chicanas. Honestamente, yo creo que hay que esperar al domingo porque está tan finito lo de las encuestas, vi promedios y todo, y están todos en margen de error. Y en margen de error, hay gente que le da vergüenza decir a quién va a votar, o miente cuando habla, entonces, cuando dice a quién vota. Entonces, la fidelidad de las encuestas en esos márgenes tan acotados Son son, peligrosos. son muy peligrosos. Así que podemos esperar cualquier cosa. La realidad es que hace 4 o 5 meses que Brasil viene demostrando una recuperación muy frondosa. Por tercer mes están en deflación. Y, y esto le ha jugado muy a favor a Bolsonaro y recortado mucho. De hecho, viene recortando mes a mes esa diferencia que tenía casi hace 3 4 meses de 15 puntos. Está tan fino, ¿no? Y que obviamente en las elecciones dio un resultado de apenas 5 puntos de distancia. Pero digo esto porque para el gobierno, para Cristina Fernández, es indispensable que gane Lula para poder plantear su discurso sobre el lawfare y que está de vuelta Lula, que bueno, que es un planteo que en realidad es muy mentiroso porque Lula no es que lo dejaron libre porque no era chorro, sino porque simplemente encontró la argucia legal para volver a foja cero su problemita legal, ¿no? Judicial. Pero si querés, vamos punto por punto, porque es verdad, podemos abrir sin saco política internacional Sí, y no, hacer no, un par de no, comentarios, Wallets. no, es grave. Realmente, escuchaba a Rosendo Fraga decir algo que me quedó, me dio mucha impresión. Porque, viste, bueno, vos lo sabés mejor que yo, Putin está haciendo pruebas con armas nucleares, son pruebas para ver qué tal funciona. Y Rosendo decía, un pequeño desliz en los cálculos que hacen provoca un desastre en el mundo entero. O sea, la verdad es que no sabés si lo va a hacer a propósito, si el tipo dijo acá, yo conocí a uno que dijo, esto se hace como yo quiero o se pudre todo. ¿Y sabés qué pasó, Pablo? Se pudrió todo. Estoy hablando del círculo de la prensa. Estoy hablando del círculo de la prensa, del presidente del círculo de la prensa. Se murió, ¿eh? Murió, no existe Claro. más ni la escuela, ni la mutual, nada. Y lo que dijo fue, el jardín de invierno, estoy hablando del jardín de invierno, ya había deudas con los docentes, ¿viste? Se hace en Rodríguez Peña 80, ya debe estar el jardín de invierno ahora, lo había hecho Cristina. No me acuerdo del apellido, pero ya me voy a acordar y lo voy a decir, quién era el presidente en ese momento. Dijo, ¿se hace o se pudre todo? ¿Y sabes qué? Cerró la escuela, cerró la mutual, cerró todo. Así que, a ver, si Putin dice esto es como yo lo quiero o se pudre todo, ¿puede pasar? A ver, vamos a hacer un par de comentarios que está bueno como para contexto general. Putin cambió el discurso de la guerra, lo cambió. ¿Se acuerdan que cuando hablaba de esta operación especial en Ucrania, estaba como objetivo desnazificar Ucrania y en defensa, obviamente, de sus compatriotas prorrusos del Donbass? Y básicamente lo que quería, y fue las primeras semanas, se preveía o se creía que estaba queriendo poner un gobierno títere, como es Lukashenko en la limítrofe Bielorrusia. Lukashenko es realmente un títere de Putin. Eh, lo mismo hacerlo con Kiev, porque recuerden que en el 2014, cuando fue el Euromaidan, lo que hizo básicamente es eliminar al que en ese momento estaba Víctor, se me fue el nombre, del apellido del presidente que era pro-Putin. Bueno, el que era el títere de Putin hasta el 2014 y que después eso desencadenó justamente la invasión de Crimea y el apoyo a las milicias prorrusas que estaban combatiendo en el Donbass y que obviamente habían tomado la mitad de Luhansk y una parte de Donetsk y que son las zonas que hoy está con mayor penetración aparte de Zaporizhia y Kherson, que son toda la línea del sur que bordea el Mar Negro, ¿no? Pero concretamente lo que hizo Putin con el cambio de discurso es que ahora no están luchando contra los nazis, porque ese discurso le queda muy corto, primero que nada por los horrores de la guerra, por lo que se vio en Bucha, por lo que se vio en Isium, por lo que se vio obviamente en cada localidad que recupera Ucrania, ¿no? Con violaciones, torturas, destrucciones, deportaciones masivas, secuestro de chicos, o sea, todo lo que está haciendo hoy Rusia
objetivamente y con pruebas. Bueno, ¿cuál fue el discurso que cambió? Bueno, ahora está luchando contra Satán. Occidente. Putin lo que hizo fue, primero que nada, salió a hablar el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Kirill primero, que es el actual, obviamente, como el Papa, pero de la Iglesia Ortodoxa. Recuerden que la Iglesia Ortodoxa es básicamente el cristianismo originario, el que es más dogmático, y diciendo que lo que está en disputa es contra el occidente perverso, pervertido. Obviamente habló contra los homosexuales, contra el movimiento LGBT, contra el consumo de occidente. O sea, realmente se embarcaron en una discusión que necesitan para darle soporte a esa movilización que fue muy mal vista por el pueblo ruso y que tuvo casi una migración de 700.000 hombres que se fueron por las fronteras de Rusia. Pero lo que generaron es lo siguiente. Dugin, Alexander Dugin, que en un atentado en el cual zafó de casualidad y murió su hija, que es el ideólogo de lo que es el eurocentrismo y el nacionalismo imperialista ruso, plantea que justamente Putin está llevando adelante una guerra contra Satán y contra Occidente. Y había advertido que todo esto era un proceso que venía ocurriendo, que por eso desencadenó en la invasión en Crimea para recuperar y avanzar sobre los territorios de lo que era la Federación Rusa, lo que era la Gran Rusia original, no la Federación, la Rusia imperial, que llegaba hasta los Balcanes y llegaba obviamente hasta los límites del Cáucaso. O sea, lo que se viene, si esto evoluciona y gana Putin, y gana obviamente en lo que está intentando en el campo de batalla, va a ser un conflicto inexorable con la región de Turquía, Armenia y Kazajistán, porque es lo que estamos hablando, es llegar hacia los Balcanes, ir hacia obviamente el Cáucaso, y por supuesto es enfrentar a las guerras que estamos hablando del imperialismo de hace cientos de años, cuando los emperadores rusos luchaban contra los otomanos, contra los turcos otomanos. Bueno, este delirio de Dugin es el que están diciendo y repitiendo por todos los canales, y que Putin también dijo. Y en la agencia oficial, la Telam de Rusia, mencionaron, la TASS, que están en una guerra para desatanizar Ucrania y el mundo. Y hablaron de que están peleando contra la NATO. O sea, ¿por qué hace esto? Es muy sencillo. Fíjense que básicamente los que fueron a la guerra y todos los que murieron, fundamentalmente, cuando uno ve la sobrerepresentación de quienes estuvieron participando de esta operación militar especial, son de las provincias donde hay una parte importante de musulmanes, ¿sí? Dagestán, Chechenia, ¿sí? Son dos protectorados, son países y dos zonas de la Federación Rusa que obviamente también Putin se inventó, porque recuerden que la guerra en Chechenia, en la cual Grozny, que era su capital, la arrasó por completo, o sea, Sí. no quedó un solo edificio, la arrasó a bombardeos, que es lo que quiere hacer con Kiev, con Ucrania. Vive obviamente por población musulmana que tiene mucho más permeable el discurso antisatánico, ¿no? Contra Satán, contra Occidente, la guerra santa. Entonces, de desnazificar pasó a una guerra santa. Y este es el enorme peligro que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque es la forma de que lleguen a Ucrania y no que vayan a buscar y abrazarse contra los rusos y sus hermanos que fueron oprimidos por un gobierno nazi. No. Va a pasar y van a justificar todo lo que está pasando y que vimos en Bucha, en Isium, en Kramatorsk, en Kremina, en Kupiansk, en todas las ciudades que destruyeron. Mariupol la eliminaron al ras. Busquen fotos de Mariupol del año pasado, lo que era Mariupol, que era una belleza que daba obviamente al mar de Azov. O sea, lo que está queriendo Putin es básicamente blindarse con los socios que necesita, musulmanes y chinos. Y esto lo va a buscar para tratar de evitar lo que está pasando, que es otro problema que está ocurriendo, que es con toda la provisión de gas y petróleo que viene a través del Cáucaso, y que el que tiene la manija ahí es Erdogan, que es OTAN, que es Turquía, y que hoy está teniendo un acuerdo, obviamente con sus protectores de Kazajistán, en contra de los armenios, que eran protegidos por los rusos y que ahora como que Putin no le alcanza las manos, están viendo si se tiran para el lado occidental.
Y todo ese problema es en contra de Irán también, porque en Kazajistán hay muchísimos chiíes, que es la minoría étnica musulmana que gobierna en Irán. Entonces, el problema que hay en este momento es mega peligroso. Realmente es muy grave. O sea, la escalada que estamos viendo es escalada. Si bien Europa resolvió el problema del gas, porque casi lo tiene resuelto, hoy tienen cubiertas todas las reservas. Es más, por unas horas hubo un precio negativo del metro cúbico de gas. Así que imagínense lo que fue resolver. Y lo han resuelto de una manera muy creativa, es decir, buscando la provisión. Subió y después volvió a bajar por una cuestión de oferta y demanda. Era natural que pasara. Pero la extorsión a Europa no la va a tener tan fácil. Entonces, ¿a qué fue? Vamos a destruir toda la infraestructura de Ucrania para que no tengan la posibilidad ni siquiera de proveer, porque eran exportadores los ucranianos de energía, proveerles energía. Entonces, todos los intentos que logró Putin hasta este momento, no estamos viendo nada. Se cree que hay una ofensiva que va a venir entre noviembre y diciembre y que va a ser terrible, probablemente vaya muy fuertemente con este discurso distinto a tratar de destruir toda la mayor posibilidad de recursos del gobierno de Zelensky. Veremos cómo se defiende, cómo resuelve la defensa aérea y cómo resuelve el juego operacional con un frente que puede venir desde Bielorrusia. O sea, la situación, como les digo, es mega compleja. La cuestión nuclear es mucho más limitada. Realmente ahí no es que apretás un botón y se activa. O sea, hay una cadena de mando para poder resolverlo. La realidad es que Rusia ir por un nuke táctico no tendría un solo nuke efecto en el campo de batalla, porque un nuke táctico de 1 kilotón o de 5 kilotones, lo que puede hacer con una fuerza desplegada en un campo amplio, necesita 20, 30 nukes. Imagínense 20 nukes atómicos en territorio. ¿Qué se imaginan que va a hacer Europa? ¿Qué se imagina que va a hacer la OTAN? ¿Qué se imagina que va a hacer Estados Unidos? Obviamente se activa la guerra. Y no es que Rusia tiene la posibilidad de enfrentarse con la OTAN. Ya lo vimos, que en términos reales es una escalada que obviamente obliga a otro nivel de negociación. Lo que sigue es un nuke estratégico en una ciudad poblada de 100 kilotones y que no quede y que se extermine, no sé, 10 millones de personas. Entonces, la realidad es que hoy la escalada táctica, ¿sí? Un nuke táctico, es muy difícil de ejecutar con efectos concretos, porque podés dañar parcialmente una estructura militar. O sea, tenés que tirar muchas bombas nucleares chicas tácticas para poder hacer un quilombo que realmente afecte a... Podés forzar psicológicamente a negociar de otra manera, pero no va a pasar eso, porque la amenaza del lado de la OTAN fue muy clara: vamos a responder. Y responder es, convencionalmente, le vamos a erradicar, no va a quedar un solo submarino o barco en el Mar Negro, y por supuesto van a avanzar de la manera que creo que avanzarían, y esto no es que va a quedar ahí nomás. Probablemente también haya una escalada por el lado ruso y no sabemos dónde para. Entonces, ¿estamos ante una amenaza? Sí, estamos ante una amenaza. Por eso mismo están las vías y las comunicaciones muy activas entre los mandos militares de Estados Unidos y de Rusia. Y esto está bueno porque, a ver, y esto hay que decirlo, el otro día la prueba nuclear que hizo es operativa y no con cabeza nuclear. Es simplemente una simulación, un simulacro que tienen todos los años, tanto la OTAN como China, como Rusia, y avisan: che, vamos a hacer esto. Ah, bueno, ok, estamos probando, listo, para adelante. O sea, hay un nivel de control y está esto más o menos dentro de los parámetros que podemos estar tranquilos, que hay un seguimiento y un monitoreo. Pero, como decías vos, puede pasar que una chispa se encienda y que pueda complicar, porque así arrancó la Primera Guerra Mundial. O sea, y la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia del Tratado de Versalles. O sea, hoy la realidad es que estamos mucho peor y hay una escalada. No sé qué va a pasar. China está preocupada y por eso Xi Jinping fue a decir: no, no estamos en un escenario en el cual no podamos ser, a mi mirada, mucho más condescendientes con Occidente. No, tenemos que ir agresivamente con Occidente. Por eso rompió el institucionalismo de Deng Xiaoping, en el cual no se podía ser funcionario con más de 68 años. Lo rompió Xi, no solamente él, sino algunos más del Consejo. Y hoy su Consejo Permanente son todos de él. Entonces, el otro día, adelante del mundo, y con cuando dejaron entrar a la prensa, le hizo sacar del Consejo, obviamente de la Asamblea, a Hu Jintao, Fue que era la tremendo eso. operación, que era la Tremendo. oposición de él.
¿no? Hu Jintao, que fue obviamente también secretario general y presidente de China, y lo sacó así, al tipo lo tiroreaba, me dice así, Sí, no no entendía estaba nada. enfermo, lo sacaron porque dijeron, bueno, nos sacamos encima a él y a los dos que tenía él de aliados. Pero la cara de Xi Jinping, o sea, nada, no se movía ni una ceja. El tipo Tremendo. mirándolo como diciendo, ¿qué onda? Bueno, un horror. Yo quiero que sepan que este bloque que acaba de hacer Pablo está auspiciado por el gobierno, porque ustedes pensaban que nosotros estamos mal. No, está peor afuera, está peor en Europa, en Rusia, en China, bueno, así que no sé qué va a pasar. Por eso creo que hay que pasarla lo mejor Clarita, posible, ¿sabes qué es Pablo. lo peor de todo esto? Argentina tiene una oportunidad de la puta madre. Una oportunidad de la puta madre, porque era lo que pensaba Perón con la Tercera Guerra Mundial, con la Guerra de Corea. Decía, bueno, Argentina va a tener grandes chances si hay otra guerra mundial. Y estamos a las puertas de eso, y Argentina tiene realmente condiciones como para sacarse encima toda la lacra que está haciendo las cosas mal y poner a trabajarle el ingenio y la capacidad argentina para producir más. El campo. Claro, bueno, el campo, al margen del problema de la sequía que van a tener este verano, que bueno, está lloviendo en estos días, con lo cual uno dice, bueno, anímense muchachos, pero algunos no quieren sembrar si lo van a perder. Es este momento. Pero al margen de eso, yo te iba a preguntar si ya estaba lista el gasoducto Kirchner, ya lo terminaron, ¿no? ¿O no? Porque si vamos La a primera exportar petición. gas, déjate de joder, realmente es un chiste que van a inaugurarlo, te dicen, vamos a exportar gas porque Europa lo necesita, porque es nuestra oportunidad, y no pusieron ni un caño. O sea, me estás jodiendo, ¿qué están haciendo? O sea, aparte del Ministerio de la Mujer, ¿algo más van a hacer? Ah, no, el manual del INADI para Qatar. ¿Eh? ¿Qué te pasa vos, flaco? No, perdón, flaco no. ¿Cómo es que tengo que...? Bueno, mamarracho Esbelto. todo, realmente. Mamarracho. Esbelto. Che, esbelto, No no blanco. sé. Claro, en realidad no, pero se puede decir, creo, no se puede decir oscuro, era un señor oscuro. O sea, yo conozco unos cuantos oscuros realmente en la política, pero no de color de piel, son oscuros de acá, de la cabeza, ¿no? De una oscuridad tremenda. Papelón, Bueno, Donda, un papelón. ¿nos tenemos que ir? No tenemos que ir. Entonces nos vamos y nosotros no vamos a prometer más estar el viernes que viene, pero nuestra intención es estar todos los viernes. A veces se hace complicado. Estamos buscando anunciantes. Si alguno de los que nos escucha no quiere auspiciar, tenemos placas acá en el programa Disponibles para el disponibles canal. para poner. Y si no, le agradecemos como siempre a los que todos los programas nos convidan cafecito. Realmente estamos muy reconocidos. Nos sirve para pagar algunas cuestiones técnicas, obviamente, que tienen que ver con lo que les entregamos. No con lo que decimos, nada, de eso no hay café que ustedes puedan pagar de ningún lado, ni postre, ni torta, ni nada. Incorruptibles, por el momento. ¿Está bien? Hasta hoy. Bueno, Muchas Pablo. gracias por estar al otro lado. Tratamos de vernos el próximo viernes. Si no, disfruten este programa, mírenlo con tranquilidad y siempre, lo que le decimos siempre, agradecido de estar ahí, pero también escuchándolos, leyéndolos y tratando de que seamos mucho más lo que tratamos de hacer las cosas bien y pensamos que Argentina tiene todavía destino. Gracias y buen fin de semana para todos. Eso.